Por ejemplo, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, ciertos niveles hormonales disminuyen significativamente cuando una persona hace avistamiento de aves. Bienvenidos queridos todos, un nuevo espacio de Soy Muy Animal, aquí conectados con ustedes siempre con una cantidad de contenido y de información muy interesante para todos. Recuerden que nuestro concepto siempre ha estado en darles a ustedes mucha información que tiene que ver con el mundo de los animales. Tratamos de abarcar, digamos, como múltiples temas desde diferentes objetivos y tratando de traerles a ustedes cosas que probablemente no están en nuestro día a día, cosas que de pronto nos gustaría aprender, escuchar, saber un poco más y pues no está en las noticias ni en la información cotidiana. Entonces pues hacemos un trabajo de investigación y un trabajo obviamente de conexión con las diferentes entidades y personas que nos pueden apoyar en todo este tema. Y la idea es abrir este espacio siempre con información que tenga que ver con el mundo de los animales, pero sobre todo de mucho interés para todos en general. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, vamos a hablar de un tema muy interesante. Y como siempre, en Soy Muy Animal, nos rodeamos de los expertos, de las personas que nos pueden aportar, dar conocimiento de todo lo que tienen obviamente para aportarnos y evidentemente en el mundo de los animales hay espacios de aprendizaje para muchos temas. Nuestro tema de hoy son las aves migratorias. Y como muchos de ustedes ya deben saberlo, pues nuestro país juega un papel muy importante en este tema de no solamente la migración de aves, sino el avistamiento de aves. Miguel Moreno Palacios, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Ornitología y pues bueno, con una cantidad de estudios que tienen que ver con ciencias biológicas, eh, magíster, todo lo que puede estar rodeando este mundo de las aves y de los animales nos acompaña hoy. En Soy Muy Animal, Miguel, bienvenido a este espacio, ¿cómo has estado? Marc, muy buenos días y al equipo de trabajo, muchísimas gracias por esta magnífica invitación. Me agrada mucho poder estar en ese espacio compartiendo con ustedes y su público. Y pues nada, con ganas de hablar un poco sobre este tema tan interesante y tan de moda, además, en nuestro país. De acuerdo, además de moda, eso me parece un factor muy importante porque siento además que eso hoy en día ha cogido realmente una fuerza muy importante y se ha vuelto como un tema de mención clave. Vamos a hacer esto hoy, Miguel, de una manera muy dinámica entre tú y yo porque me interesa que nuestra audiencia aprenda sobre todo, que les tratemos de dar información general como la que sería en una clase de primíparos en la universidad cuando te llegan a estudiar estos temas tan interesantes y arranquemos por ahí. ¿Por qué nuestro país está jugando ahora un papel tan importante en estos temas? No solamente, como decía, en la migración y en su posición geográfica, sino en todos los temas de avistamiento y demás. ¿Por qué pasa eso? Bueno, mira que es interesante. Hace algún tiempo era la pregunta que nos hacíamos los biólogos o lo que estudiábamos más como en ciencia, pero hoy día pues estos temas son de dominio público también, ¿no? En el mundo existen alrededor de unas 10.000 especies de aves, un poco más, está subiendo, pero en el territorio colombiano, que representa apenas una pequeña fracción de nuestros países, podemos encontrar cerca del 20% de esas especies del mundo. Entonces, para la biología, por supuesto que esto es maravilloso, porque tenemos muchas cosas que estudiar, pero para un aficionado, para un turista promedio, poder venir a Colombia y solamente en un país, en 2 semanas o 3 semanas, poder tener la posibilidad de explorar el 20% de las aves del mundo, es una posibilidad que no se presenta en ninguna otra parte. Entonces, eso lo hace muy atractivo, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos tantas especies y que compartimos un número interesante con países similares en la región como Perú, por ejemplo, o Brasil? Pues claramente lo que muestra es la diversidad, por ejemplo, de climas, de ecosistemas que hay en nuestro país. Nuestro país tiene un montón, una diversidad de climas, ¿no? Nuestras grandes zonas geográficas que todos conocemos desde niños, el Caribe, la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó y los Andes, pero esos Andes que atraviesan y que se trifurcan a través de todo el país cambian los climas locales de una manera impresionante
Y entonces, pues toda la fauna que está asociada y la flora asociada a esos, digamos que a esos grandes ecosistemas que he mencionado, pues termina diversificándose. Entonces, nuestro país es rico no solamente en aves, sino en otro montón de organismos también, pero las aves son una bandera, digamos que en la parte turística, pero claramente pues es esa conformación, esa geografía y esa diversidad ecosistémica la que hace que nuestro país sea muy rico en especies de aves también. Y por supuesto que no hay que demeritar esa diversidad en flora y fauna también se ve representada o se ve reflejada en la diversidad cultural, ¿sí?, de nuestro propio país. Miguel, esto hoy en día lo vemos como un desarrollo turístico y como realmente una oportunidad gigante, sobre todo que además me he dado cuenta en los últimos años que el avistamiento de aves y las personas fanáticas a estos temas ha crecido a nivel mundial. Me he encontrado con una cantidad de cosas estudiando, investigando y leyendo un poco de esto y me he dado cuenta realmente pues que hay una población interesadísima en esto en todas partes y realmente como se diría, increciendo. Esto está impresionante. Cada vez hay más gente que realmente se monta en un avión, se traslada a un lugar del mundo y como dices tú, le dedica 2, 3 semanas a avistamiento, dormir, desayuno, almuerzo y comida y eso es lo que hace. ¿Estamos preparados para eso? Uy, esa es una pregunta difícil. Quisiera comenzar con unos datos que ya están un poco desactualizados de mi memoria, pero si mal no recuerdo, unos estudios que hizo la misma BBC tal vez hace unos años, en 2016, 2017, eso ya tiene una década de desactualización casi. Había en Estados Unidos alrededor de unas 40 millones de personas interesadas en observar aves, de diferente forma, desde la persona que le gusta ver aves en su jardín, hasta la persona que quiere gastar recursos de sus ahorros para viajar a otro país y poder observar más aves. Entonces, de esos 40 millones de personas, al menos 16 millones de personas solamente en los Estados Unidos gastan de su dinero para viajar fuera de su territorio a observar aves. Eso es un montón de gente, ¿sí? Entonces, si ponemos esto en contexto, pues Colombia ha tardado, hemos estado, digamos que un poco atrasados en parte en el desarrollo de ese tipo de iniciativas, pero lo que quiero ir es con lo siguiente. En esos países un poco más desarrollados, que podríamos llamarlos así, la cultura de el salir a hacer turismo de naturaleza es muy importante. Ciudades demasiado densas, ¿cierto? Mucha población, mucho ruido, mucho estrés, que ahora también sentimos nosotros en las ciudades principales de Colombia, de alguna manera hacen o influyen en la gente para que empiecen a buscar alternativas. Entonces ya la gente quiere pasar su fin de semana es en la finca, viajar, estar alejado de todo ese estrés durante un tiempo. Pero con el transcurso del tiempo esto genera ciertas, de alguna manera, aficiones que, digamos que están representadas en nuestra necesidad de conectar un poco otra vez con la naturaleza. Y eso es bien interesante, así como la gente puede aficionarse a, no sé, a la filatelia, a coleccionar monedas o coleccionar rocas, hay gente que preferimos coleccionar en nuestra mente los recuerdos de las aves que vemos. Entonces, el avistamiento de fauna silvestre en general y el turismo de naturaleza, digamos que en un renglón más grueso, pues son una alternativa interesante para muchas personas que quieren precisamente conectar nuevamente con sus orígenes, que quieren sentirse bien, que quieren cambiar de alternativa o conseguir alternativas diferentes a su estrés diario. Y entonces, en Colombia, hace algunos años, salir a ver aves era algo como que solamente hacían los biólogos o los nerds, no sé. Pero hoy día hacer turismo de naturaleza, hacer hiking, salir por la montaña, caminar y demás, pues está visto como una necesidad que tenemos muchas personas de estar en un espacio libre. Para la salud mental. Exactamente, ese dato es importantísimo. Mira que hasta hace también poco tiempo, tal vez menos de unos 5 años, el asunto del turismo de naturaleza y el avistamiento de aves era un poco más, digamos, voy a decir como romántico, es decir, las personas que les gustan los animales y ya, pero resulta que eh, ya sabíamos, digamos que las personas que frecuentamos ese tipo de lugares y que hacemos ese tipo de actividades, que eso nos trae cierta paz, cierta tranquilidad, cierto bienestar mental y físico, por supuesto, etcétera. Pero había pocos estudios que de alguna manera midieran y concluyeran sobre qué es lo que está pasando en las personas o por qué lleva a las personas
¿sí? Porque tienen esa necesidad, algunas de ellas, de visitar estos sitios. Y es interesante, ya al menos hay unos 3 o 4 estudios muy serios que muestran cómo, por ejemplo, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, ciertos niveles hormonales disminuyen significativamente cuando una persona hace avistamiento de aves, hace turismo de naturaleza, pero particularmente hay unos estudios que muestran cómo el escuchar las aves, el salir y estar en presencia de los cantos de las aves, puede tener un efecto positivo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra fisiología y sobre nuestro desarrollo mental. Entonces, cuando ya te ponen en esa perspectiva y te dicen, mira que no solamente se trata de una afición cualquiera, ¿no? Sino que además esto tiene beneficios porque te conecta a ti inconscientemente con la naturaleza y eso nos hace falta mucho, sobre todo en las grandes ciudades, pues entonces la gente comienza a percibir más rápidamente esos beneficios de estar. Ahora, para responder a tu pregunta, después de este contexto, claramente Colombia no estaba preparada, no ha estado preparada para recibir, digamos que el boom de personas, de turistas que han estado llegando durante los últimos años y que continuarán llegando si las cosas, digamos que van bien en nuestro país. Si continuamos teniendo acceso a la seguridad, si continuamos teniendo acceso, digamos que a la generación de nuevos planes de negocio para las personas que se dedican a ese tipo de turismo. Pero entonces, pues estamos un poco atrás. La cuestión o lo importante acá es que por lo menos ya arrancamos, ¿no? Que Ujú. comenzamos esa competencia. Hay países que nos llevan décadas de desarrollo, Costa Rica, Perú, ¿cierto? Que viven gran parte de ese turismo, pero nosotros vamos a ir detrás y probablemente con mucho empeño como somos, probablemente vamos a alcanzar la meta que nos proponemos y es tener, digamos que, una accesibilidad adecuada. O sea, los recursos biológicos los tenemos, las aves están ahí, los ecosistemas están ahí. Lo que necesitamos avanzar es en la parte social, en el desarrollo de una manera técnico, ¿cierto? Y ahí va para una pregunta siguiente que me parece súper importante. Entonces, esto quiere decir que todo este daño, digamos, forestal, por ejemplo, que se ha venido dando en nuestro país en las últimas décadas, por ejemplo, esa tala de árboles indiscriminada y obviamente la minería ilegal y obviamente eh, toda esa gran extensión, por ejemplo, de ganadería y una cantidad de cosas, me imagino que ha acabado con estos ecosistemas de aves y obviamente las ha puesto a parir. De acuerdo. Mira, de las 1969 especies que hay en Colombia en la actualidad, a la fecha, digamos que muy actualizado el dato, tenemos alrededor de unas 140 especies que están en algún riesgo de extinción. Eso es algo de lo que no nos sentimos orgullosos, por supuesto. Nadie quisiera tener libros rojos en Colombia, pero se convierte en la única posibilidad de mostrar una alerta sobre el estado de las poblaciones de aves y de otra fauna y flora. Pero como tú lo mencionas, mm, digamos que esta diversidad de aves, pues refleja esa diversidad de ecosistemas como lo hemos mencionado y por lo tanto pues se encuentran en todos los ecosistemas de nuestro país y en todos los hábitats. Es decir, nosotros tenemos aves que están desde una sabana natural en los llanos orientales hasta los páramos en los Andes o los bosques húmedos en el Chocó o en el Amazonas. Pero claramente los daños que nosotros causamos a esos ecosistemas y probablemente la expansión de la frontera agrícola y ganadera son uno de los principales motores de destrucción de esos hábitats, pues ponen en riesgo, digamos que la sobrevivencia de esas poblaciones. Entonces, claro, de esas, o sea, 140 especies y de esas hay algunas un poco menos que están en riesgo crítico, que quedan, por ejemplo, alrededor de 2.000 o menos de 2.000 ejemplares en vida silvestre. Esas son las especies que están a punto de extinguirse y la causa principal probablemente es esa destrucción de esos ecosistemas. Nosotros debemos de ser conscientes que más allá, es decir, si yo quiero verlo desde el punto de vista del negocio, de la sostenibilidad que ahora se vende por todas partes, ¿no? Como la panacea, digamos que la nueva forma de subsistir para nuestros países en el trópico, entonces debemos de ser congruentes con esas políticas y entonces si nosotros vemos que podemos conservar y que podemos generar un negocio a partir de la diversidad de nuestro territorio, pues deberíamos de conservar efectivamente los hábitats y los ecosistemas los cuales
en los cuales se establecen estas especies. Pero no podemos pensar que vamos a meterle plata pues al turismo y vamos a seguir destruyendo el ecosistema, porque entonces no es congruente. Y de la mano de eso, no puedo dejar de preguntarte, y esto te lo quiero decir con todo respeto, pues porque habíamos enviado algunos temas importantes que íbamos a tratar y se me pasó este por alto, pero me pone la cabeza a millón cada vez que se acerca el segundo semestre del año, y es la pólvora. Nuestros queridos amigos de los juegos pirotécnicos y mira, se acaba agosto y empieza septiembre y a mí se me empieza a hervir la sangre. Tú no sabes lo que me causa esto realmente, porque además lo veo desde muchas visuales, ¿no? Lo veo desde las personas de la tercera edad descansando en sus casas, lo veo desde las personas con algunas habilidades especiales, con las que he tratado, digamos, a lo largo de mi vida por mis temas de acompañamiento terapéutico con perros, lo sufro con mis perros, pero todo el mundo se inventa una cantidad de respuestas estúpidas y de estudios que yo no sé de dónde los sacan y ahora hacen publicidad de pólvora dog friendly, etcétera. ¿En ¿Qué serio? pasa? Sí, o sea, es que es una locura. ¿Qué pasa, Miguel, cuando se acerca la temporada de la pólvora y nuestro país se estremece con estos temas? ¿Cómo lo ven ustedes desde la asociación? No, es igual de preocupante, es igual de preocupante. Em, Mucha fauna que tenemos en nuestro país, digamos que es muy sensible precisamente a los estruendos y a los sonidos muy fuertes. Un perro que tiene, digamos que su oído afinado a ciertas frecuencias y que tiene una capacidad mucho más fuerte, pues claramente va a ser mucho más afectado por ese tipo de sonidos tan estruendosos. Y las aves, ni decirlo. Uno de los canales, de los dos canales principales que utilizan las aves para comunicarse, además del visual, pues es el auditivo también. Por lo tanto, tienen un desarrollo muy particular y una capacidad y una sensibilidad muy fuerte ante pequeños sonidos. Y entonces, si yo le pongo un totazo de alguna de estas pólvora, claramente para ellos esto es algo que genera demasiado estrés. Y fuera de eso, se lo pongo en las noches, cuando pues ellos están en su ciclo de sueño. Eso claramente genera un montón de disturbios que no son buenos para nadie, ni siquiera para nosotros mismos, mucho menos para esos organismos, ¿sí? Entonces, realmente no hay mucha lógica, pero hace parte de la falta de empatía que muchos tenemos con los organismos que comparten nuestro ecosistema. Empatía, una palabra clave que hoy en día nos hace tanta falta en nuestra sociedad y frente a tantos temas, porque esto que estamos hablando es lo mínimo de lo que se debería tener frente a la convivencia con los animales y frente al respeto que deberíamos tener para sus necesidades y para su trayectoria de vida. Miguel, ¿cuáles son? Hablabas ahora de unas aves, de unas especies en riesgo y mencionaste más de 140 especies en riesgo. ¿Cuáles son esas zonas geográficas en donde más riesgo se corre y donde quisiéramos generar un poco más de conciencia? Otra pregunta difícil también, ¿sabes, Mar? Porque en Colombia tenemos especies endémicas en diferentes ecosistemas. Tenemos especies endémicas, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, especies endémicas en la Amazonía, especies endémicas en los Andes, que es un hotspot, le llamamos, ¿no? De diversidad y endemismo. Tenemos especies endémicas en nuestro Chocó biogeográfico y tenemos especies amenazadas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces no es fácil priorizar una zona en particular. En general tenemos varios frentes de conservación importantes y muchos de ellos sí podrían más bien decir que están asociados a zonas o a ecosistemas de bosque. Es uno de los, digamos que de los principales sitios donde tenemos endemismos. Tenemos algunas especies que pueden estar asociadas a hábitat abiertos, ¿sí? Pero muchas de ellas, y particularmente las amenazadas, están asociadas a zonas de bosque. Entonces, como por dar un dato nomás, el famoso Paujil de Pico Azul, Crax alberti, que de hecho tiene poblaciones en Santa Marta, en el norte de los Andes y en el Magdalena Medio, pues tiene menos de 2.000 ejemplares en estado silvestre, necesita de zonas boscosas, no tiene más para dónde ir,
la expansión de la frontera agrícola se lo está, digamos que, comiendo. Y por lo tanto tenemos frentes de conservación en Santa Marta, en el oriente, en el norte pues, de Antioquia, la cordillera central y en el Magdalena Medio. Entonces hay que tratar de apuntarle un poco a todo, con las poblaciones más grandes probablemente en alguno de los sitios. Entonces, hacer conservación en Colombia no es fácil, ¿sí? Porque Claro, no podemos decir conservemos solamente la Amazonía, como les gusta de pronto a algunos decir, porque suena de moda también, ¿no? claro. O conservemos solamente el Chocó, o no conservemos de pronto en los Andes, porque en los Andes ya está todo destruido en zonas bajas. Bueno, pueda que sí, ya el bosque seco queda menos de un 10% en el Valle del Magdalena, y sin embargo hay que continuar haciendo esfuerzos para protegerlo. Entonces tenemos muchos frentes de conservación y saber a dónde apuntar el dinero es realmente una de las cosas más importantes. Por eso a veces en biología y en investigación peleamos mucho por la congruencia de a dónde van los recursos, ¿sí? Para, digamos que de nuestros impuestos para poder conservar esas especies. Claro, así es. Y un mensaje muy importante que nos dejas hoy, conciencia y empatía. Si no hay de esas dos mezcladas para proteger nuestro ecosistema de flora, fauna y de verdad pensar en el futuro, pues esto se lo va a terminar comiendo, mejor dicho, la industria, así como lo estamos planteando ahorita. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Aquí estamos siempre de puertas abiertas. Sigamos conversando sobre este tema, haciendo todo el ruido que necesitamos para generar empatía y conciencia. Y pues bueno, aquí estamos pendientes de todo lo que podamos seguir aportando para este lindo gremio. Muchas gracias. Marc, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias por el espacio, me parece magnífico poder compartir con ustedes, con tu público. Y cuando quieras podemos continuar hablando con más detalles técnicos o de alguna manera reflexionando acerca de algunas de esas problemáticas actuales. Muchísimas gracias a ustedes. Claro, ahondaremos después en las especies, en las regiones, les estaremos mostrando un poquito más de este abanico de conciencia y empatía que es tan importante hoy en día. Muchísimas gracias, Miguel. Claro que sí, Marc. Muchas gracias. ¿Y ustedes, qué tanto sabían sobre la migración de aves en nuestro país? ¿Qué tanto conocen ustedes sobre esas especies que están en riesgo? ¿O qué tanto han aportado ustedes conscientemente a que haya una empatía con estos animalitos que están ahí tratando de sobrevivir en manos del humano que no hace sino destruirlos todos los días? Este mensaje que nos dejan de la asociación y como director de la asociación es muy importante frente al tema de la pólvora. Ya arrancaremos con este tema pronto. No podemos seguir permitiendo que se mueran los animales, que se desorienten y que terminen afectados por los problemas de la pólvora. Son ustedes los que nos tienen que ayudar a que tengamos cielos en calma. Y ya saben, aquí, siempre conectados con ustedes, porque soy muy animal. ¿Habías escuchado la Fundación Kenobi Colombia? Sí, esta fundación se enfoca en la protección animal con impacto real. Está ubicada en Huasca, Cundinamarca, y te invita a que apadrines o dones o también adoptes peluditos. Recuerda buscarlos en www.kenobicol.com o también contactarlos en WhatsApp al 300-901-8232. Recuerda, así puedes seguir ayudando a los perritos y gatitos que rescata la Fundación Kenobi. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente. Evidentemente, con un gran resultado, porque soy muy animal.